precisas un momento, palmar un firmamento donde brille el nacimiento de toda la creación. Hay un lugar así, hay una tierra entrerriana donde el río en las mañanas con canoas pescadoras surcará, que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas, todo un pueblo en alegría encontrará. Entrerriana que levanta en las mañanas todo el verde y el rocío hacia el sol, al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales, todo un pueblo en alegría encontrará. Esta es mi tierra entrerriana que te espera, que te abraza. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este paralelo 31 de Latitud Sur, el paralelo turístico de la región. Una zona de gran belleza que semana a semana recorremos con nuestras cámaras. Hoy estamos compartiendo ya la emisión número 371 y estos son los temas que tenemos para vos. En el paralelo turístico de hoy, visitamos Villa Domínguez, cuna de los gauchos judíos entrerrianos. Celebramos el lanzamiento de la campaña de concientización turística con cordialidad. Las últimas imágenes de nuestra recorrida por el Palacio San José, residencia de Urquiza. Conversamos con empresarios uruguayos que recuperaron un tradicional hotel de Paysandú. La sugerencia de nuestro barman para calentar el cuerpo en este invierno. Te mostramos desde adentro el túnel subfluvial Paraná-Santa Fe, una obra única en el continente. Quédate en Paralelo 31 TV. Acá están las mejores opciones turísticas de estas latitudes. Y en este invierno que se ha venido tan lluvioso y que a veces nos impide recorrer los diferentes atractivos turísticos, igualmente hay mucho para hacer. Podemos visitar los diferentes museos y de esa manera conectarnos con la rica historia de nuestra provincia. Hoy en Paralelo 31 te invitamos a viajar hasta Villa Domínguez, uno de los epicentros más importantes de la colonización judía en la provincia. A 18 kilómetros de la ciudad de Villaguay nos encontramos con Villa Domínguez, un lugar que ya hemos visitado hace mucho con Paralelo 31 y la verdad que teníamos muchísimas ganas de volver. Acá hay una gran parte de la historia de los entrerrianos y bueno, por eso vamos a conversar con Osvaldo Quiroga, que es todo un referente acá en el lugar porque sabe muchísimo y aparte está encargado de este museo maravilloso. Bienvenido una vez más. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a ustedes nuevamente en esta visita tratando de recrear o informar acerca del trabajo que venimos desarrollando en esta pequeña localidad que fue la cuna del gaucho judío entrerriano. Vamos a contar un poquito, bueno, primero dónde está ubicado exactamente, qué cantidad de habitantes tiene y bueno, cuáles son las principales características del lugar, por qué decimos que es tan importante desde ese punto de vista de la inmigración judía. Bueno, Villa Domínguez está en el departamento Villaguay, en el corazón geográfico de la provincia de Entre Ríos.
Es una localidad muy pequeña, de 1900 habitantes, pero que en sus comienzos correspondió al proyecto de colonización de la Jewish Colonization Association, una empresa filantrópica del barón de Mauricio de Hirsch, que eligió la provincia de Entre Ríos y más precisamente la estación Domínguez para comenzar con la gesta desarrollada por los pioneros inmigrantes. Acá las tierras eran 50 kilómetros de extensión, 80.200 hectáreas, que pertenecían a 3 estancieros, 3 particulares, y al ver un medio de comunicación cercana o en el ámbito de sus chacras, de sus tierras, pusieron a la venta estas extensiones. Se dividen o se diagraman 49 aldeas que en marzo de 1892 comenzaron a poblarse con los grupos de inmigrantes que fueron reclutando y los fueron incorporando al proyecto de colonización del barón de Hirsch. Fueron tiempos, bueno, muy duros, ¿no? Llegaban hasta aquí donde no había prácticamente nada y se alojaron en un lugar que, bueno, hoy ustedes lo han rescatado y lo han puesto a disposición del visitante también, ¿no? Se le dice, bueno, el galpón o el hotel del inmigrante donde estaban hasta que se les otorgaba el destino. Claro, ese galpón es uno de los sitios más emblemáticos de la historia de las colonias judías, porque a la llegada de las primeras familias las únicas construcciones eran la estación de ferrocarril y ese galpón que se denominó el Hotel de Inmigrantes, que el administrador del barón de Hirsch hizo construir con los mismos operarios de la estación ferroviaria para que estas familias que venían de casi 2 meses de un viaje, del trayecto desde Europa hacia Buenos Aires, pasar por el Hotel de Inmigrantes, desde Buenos Aires al puerto de Concepción del Uruguay en barcazas y de Concepción del Uruguay a Domínguez en trenes de carga. Toda una odisea. Toda una odisea de 2 meses, entonces necesitaban un tiempito para descansar, un lugar para descansar, pero también en donde pudiese reunir el administrador a todos los jefes de familia y efectuar el sorteo de las parcelas. Una vez que se efectuaba el sorteo de los lotes, se entregaban los elementos que iban a necesitar para construir la vivienda, los elementos de labranza, los animales. El inmigrante firmaba un contrato con la empresa, firmaba un contrato de promesa de venta y se comprometía a pagarle con las cosechas durante 20 años, una cuota anual, se comprometía a pagarle en valores lo que recibía. Por eso es que una vez que se firmaban los contratos ya se los trasladaban a los montes en donde tenían que comenzar a improvisar sus viviendas y la tarea agrícola. Y entre la nada y la nada, aquí en la estación Domínguez, a la llegada del primer grupo de inmigrantes llegó también un médico contratado que se instaló en cercanía de la estación de ferrocarril, que fue famoso Doctor Yarcho. Ustedes ven que hay calles aquí en el pueblo que recuerdan su nombre, el edificio del museo antes fue una farmacia que también recuerda el nombre de Doctor Noé Yarcho, el hospital actual lleva el nombre de ese primer médico que fue definido como el médico milagroso. Bueno, ese médico fue el que se instaló en la estación Domínguez y al producirse el abandono de las primeras familias de sus lotes, es decir, muchos que no se adaptaban al medio, otros les fracasaron las cosechas y algunas familias que fueron desalojadas también porque no podían cumplir con los contratos, esas familias se comenzaron a instalar en la cercanía de la estación, a la vera de la estación Domínguez, y ahí es donde comenzó a formarse el pueblo. Es decir, en 1908 ya había una gran cantidad de población en la estación de ferrocarril y también se había inaugurado la sede central de la cooperativa agrícola, que fue una de las más prestigiosas a nivel nacional, el Fondo Comunal de la Colonia Clara, porque con la inmigración y colonización judía comenzó el cooperativismo agrario argentino. Es decir, una de las muestras es en Basavilbaso, la primera cooperativa agrícola del país, fundada en 1900, y la de Domínguez en 1904, que fue el Fondo Comunal de la Colonia Clara. Entonces, con esas dos instituciones es donde comienza a formarse Domínguez como pueblo. Osvaldo, todo esto que estás relatando está muy bien documentado, ¿no? Ustedes en el museo tienen tranquilamente, sin temor a equivocarnos, el archivo más importante de la Argentina que tiene que ver justamente con esta inmigración
judía por estas tierras. Así que por acá suponemos que desfila muchísima gente que viene para tratar de recuperar esa historia, para saber un poco, bueno, cómo llegaron sus antepasados, dónde, cuántos eran en la familia, y acá realmente ustedes los van guiando para que ellos puedan encontrar ese pedacito de historia, como decíamos. Claro, una de las ventajas que tenemos nosotros, hay un circuito diagramado que es el circuito de las colonias judías, que comenzamos en el año 89 para promocionar el trabajo que veníamos desarrollando desde el museo, pero también apuntaba al rescate del patrimonio arquitectónico. Es decir, en el 89 ya había muchas instituciones que corrían riesgo de cierre y por lo cual sus construcciones sufrirían la pérdida. Y una de las ventajas que tenemos desde el museo es que podemos contar esta historia. Podemos mostrar el patrimonio arquitectónico con las instituciones que quedaron, como el Hotel de Inmigrantes, el último templo que se construyó del año 23, el edificio del hospital, que fue el primer hospital israelita de América del Sur, la misma estación de ferrocarril, que fue el lugar en donde desembarcaron o arribaron las primeras familias, pero también una ventaja de que toda esa historia que contamos está documentada. Es decir, a través del museo logramos recrear todas las etapas de la colonización, de la inmigración y colonización, ya que tenemos desde las listas de barcos, es decir, del arribo o el reclutamiento de las familias, en qué barco llegaron a la Argentina, cuál fue el destino, qué aldea, qué cantidad de hectáreas, los contratos que firmaron con la empresa colonizadora, la cantidad de tierras, los libros de actas de las primeras instituciones, libros de nacimiento. Entonces abarcamos toda la etapa de la colonización. Por eso el museo cuenta con uno de los archivos más completos de esta temática. Y en Paralelo 31 llegó el momento de ir al encuentro ahora de la primera pausa comercial. Quédate con nosotros porque ya seguimos con más.